tuvo gran dimensión mediática cuando tuvimos los meses del COVID y empezamos a hablar de cómo hacer más eficientes las compras terapéuticas, pero también de tecnología, y es la compra centralizada, las oportunidades que ofrece dentro del Sistema Nacional de Salud. Es una mesa que va a moderar Jorge Aboal, que es director de procesos de soporte del área sanitaria de Santiago de Compostela y Valladolid. Muchas gracias, Juanma. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a la organización un año más, bueno, por tener la constancia de organizar un evento como estos, gracias a Redacción Médica, Sanitaria 2000, y me vais a disculpar medio milisegundo, que me ponga un poco nostálgico, porque es cierto, como dijisteis antes, empezasteis en el 12, y yo me enganché, porque esto al final es engancharse, me enganché en el 16, y me enganché aquí mismo. Y mi primera participación en este evento fue en Segovia, en este parador, aquí mismo en el año 16. Os aseguro que desde aquel año no he faltado a ninguna cita. Para mí esta me parece la cita principal y primordial dentro de lo que son los altos cargos de la Administración Sanitaria. Y he tenido la suerte de siempre participar en estos eventos. Lo participé aquí en calidad de o moderador, o ponente, o entrevistado, desde ahí como asistente, así que para mí, insisto, un placer este recorrido de 10 años, porque hoy hace 10 años que tengo la suerte de participar en un evento, bueno, de esta categoría. Y dicho esto, vamos a empezar con la mesa. La mesa vamos a centrarla en innovación, tanto de farmacéutica o de medicamentos como tecnológica. Aunque después nos vamos a centrar más en todo el tema de la compra centralizada. Pero quiero que en vuestra cabeza, cuando hablemos de innovación, tengamos presente que nos estamos refiriendo tanto a innovación de medicamentos, innovación tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces, nada, por hacer una pequeña introducción como moderador, y luego ya os aseguro que solo voy a hacer las preguntas, voy a callar, pero ya que tengo el micrófono, voy a hacer una pequeña introducción sobre la innovación. Recordaros que la innovación viene de la palabra latina innovare. Para todos aquellos que hayáis estudiado latín, ya os acordáis perfectamente qué significaba esto. Para los que sois más jóvenes y no habéis tenido la suerte de estudiar latín en el colegio, pues no lo sabéis, claro. Bueno, innovare. Innovare está compuesto por novare, que quiere decir hacer, crear o construir algo nuevo. Innovare, nosotros no lo utilizamos en castellano. Nosotros no decimos voy a innovar esto, voy a innovar aquello. ¿Por qué? Porque lo utilizamos siempre asociado con el prefijo in. Y este prefijo in en latín significa su permanencia a lo largo del tiempo. Luego la palabra innovar significa algo nuevo, pero que permanece a lo largo del tiempo. Vale, entonces este es un concepto que a mí me gustaría ya que lo tuviéramos todos en la cabeza, para que lo supieran muy bien, recuerde, para que no se lo sabe, primera cosa que os lleváis de Segovia, innovar, nuevo, pero que permanece en el tiempo. Nosotros utilizamos normalmente la palabra innovar para algo nuevo, pero no todo lo nuevo permanece en el tiempo. Hay muchas cosas que son nuevas, que tú piensas que van a ser un cañonazo, pero al final no lo son, y quedan a los lados. Yo a esto más que innovación ya le llamo, hay muchas ocurrencias que no llegan a implantarse, pero aquellas cosas nuevas que sí que se implantan realmente son innovación. Y cuando hablamos de innovación, a mí me gustaría que todos también tuvierais en vuestra cabeza cuando decimos, que esto va a ser una innovación, acordaros, medicamentos y tecnología, que esto va a ser una innovación, que esto es una innovación, y estáis en un puesto de alta decisión en la administración, pues os aconsejo que siempre penséis en estas 4 cosas. Primero, tenemos que, si pensamos que es una innovación y la vamos a implementar, tenemos que tener estos 4 puntos que son equidad. Tenemos que intentar que cuando implantemos la innovación sepamos antes la manera de que llegue a todo el mundo, con independencia del lugar donde residan. Primer punto, equidad para implementar la innovación. Segundo punto, la sostenibilidad económica. Tenemos que pensar
cómo vamos a implementar la innovación eficientemente y sosteniblemente y cómo podemos pagarla, pero sin menoscabar el resto del sistema. No por innovar algo vamos a hacer un agujero en algo que ya está consolidado. Tercer aspecto, bueno, que nos queda un poco más lejos es el marco regulatorio, porque realmente hay mogollón de innovación. Bueno, yo también es que estoy muy pendiente de todas las cosas que salen nuevas tecnológicas y me gusta seguir las nuevas cosas también de farmacia. Pero digo, joder, que esto, ojalá lo tuviéramos ya, pues todo el proceso regulatorio del marcado CE, de los organismos notificados y de todas estas cosas, esa innovación que hoy en día podríamos aplicarla, pues va a tardar de 3 a 5 años. Y dices tú, joder, si de 3 a 5 años ya seguro que hay nueva tecnología y otros avances. Bueno, pues el marco regulatorio europeo que tenemos es muy estricto y lleva a este enlentecimiento. Y por último, también tenemos que tener en cuenta la transformación cultural, pues que hay una brecha digital, por así decirlo, y que yo no soy consciente de que tengo esta brecha digital. Yo pienso que soy un tipo tecnológicamente avanzado. Pero si se lo preguntáis a mis hijos, van a partir de risa. Porque yo cuando cojo un aparato, digo, ¡ay, qué bien lo utilizo! Y me dicen, no, padre, no, esto, mira, es así, y va a una velocidad que yo flipo. Bueno, pues también tener en cuenta que cuando vamos a meter una nueva innovación, la cultura de la transformación lleva un ritmo, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Y esto era la introducción que quería hacer, y ahora voy a presentar a mis compañeros. Voy a empezar con Carmen Encinas, que está un poco más allá que aquí. Bueno, pero muchas gracias, Carmen, por hacer el esfuerzo de estar con nosotros en esta mesa. Y bueno, yo creo que lo importante es poderte escuchar y que participes y que opines en esta mesa. Así que muchísimas gracias, Carmen. Voy a intentar presentarte y voy a intentar presentar a los tres. Después les voy a dar un minuto para correcciones, por si acaso alguna cosa tenemos que ajustarla. Bueno, Carmen es madrileña, farmacéutica, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, hizo la especialización de farmacia hospitalaria en el Ramón y Cajal de Madrid. Y luego, bueno, yo creo que a poquito de acabar la especialidad ya trabajaste en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, primero como facultativo especialista de área en farmacia, y a los más o menos 10 años fuiste subdirectora médica del mismo hospital, puesto que estuviste como unos 4 años, y después, pues, jefa del servicio de farmacia, es decir, puestos absolutamente relacionados, como ya estáis viendo, con la gestión y a un nivel muy importante y muy intenso de gestión. Y de ahí, pasaste a la área o jefatura, a la coordinación de área o jefatura de área de farmacia en el SESCAN, y después, como en el 2019, si no me equivoco, ya vas a la consejería y eres la directora, y lo voy a decir, voy a intentar, de planificación, ordenación, inspección sanitaria y farmacia. Vale, yo creo que más o menos os habéis hecho una idea de su itinerario. Ahora voy con Yolanda Pascual. Yolanda Pascual, ella tiene un doble grado de Economía y Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Que bien me ha salido, ¿eh? Lo he hecho del tirón. Ella estuvo trabajando los primeros años en la Tesorería de la Seguridad Social y después pasa a Ingesa en agosto del 22 y pasa a ser la coordinadora del área de la Subdirección General de Asuntos Generales y Económicos Presupuestarios. Y ahí, sobre todo, yo creo que se centra en la unidad de contratación centralizada. Por lo tanto, tenemos aquí una persona que nos puede hablar de primera persona de lo que va a esta mesa. Y en septiembre del 24, pues ya es la subdirectora adjunta de la Subdirección General de Asuntos Generales y Económicos Presupuestarios. Ahí va, ahí está es Yolanda. Y ahora me queda Jesús Cañabate.
Bueno, él es granadino, Yolanda madrileña. Él estudia en la Universidad de Granada, es licenciado en Medicina y Cirugía y luego el doctorado lo obtiene en la Universidad de Murcia, en la Universidad Católica de Murcia, en la UCAM. Tiene un largo recorrido desde el punto de vista de gestión y de administración sanitaria. Voy a intentar decirlo por orden. Si descoloco algo, pues nada, tú sonríes como si lo hubiera dicho bien y ya está. Director sectorial de ambulatorios, luego director médico de atención primaria, siguiente puesto importante en la administración es la Subdirección General Provincial de Murcia, y después gerente de atención primaria de las áreas, y allá van 1, 4, 5, 6 y 7, allá echaron los dados, y después director territorial en la época del Insalud. Después pasa a otra visión diferente, que es la gerencia de un hospital, la del Hospital Lorenzo Virao, en Cieza, correcto. Si te lo sabes muy bien. y después ya pasa a la consejería y ocupa el puesto primero de subdirector general de atención a la ciudadanía, ordenación e inspección, y desde el 21 de febrero del 21 es el director general de, y allá va, planificación, farmacia e investigación. Correcto. Bueno, tenéis unos instantes para corregir o ajustar este currículum que acabo de decir. Es un currículum breve, donde he hecho sobre todo hincapié en vuestra trayectoria profesional. Pues ya sé que tenéis muchísimas más cosas más, pero si queréis ajustar o decir cualquier cosilla, ¿no? Lo has dicho completo. Perfecto, pues salió bien, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a tener unas preguntas, ellos van a ir aportando sus opiniones y vamos a dejar después 10 minutos para que vosotros también podáis preguntar, participar o lo que sea. Prefiero decirlo antes, porque normalmente cuando uno acaba y dice, bueno, ahora preguntas, y no lo sabía, pues ya que lo sabéis antes, podéis ir escuchando y preparando vuestras preguntas, para que luego no sea una sorpresa, ¿vale? Bueno, venga, pues vamos allá. Primera pregunta, voy a hacer preguntas comunes, y es lo que sí que voy a ir cambiando el orden, pero van a contestar todos sobre la misma pregunta, ¿vale? Y entonces, bueno, ahora nos vamos a centrar ya en compra centralizada y en su opinión, qué ventajas o defectos pueden encontrar en el modelo de compra centralizada de innovación. Acordaros que cuando hablo de innovación, medicamentos y tecnología. Y vamos a empezar con la persona que está, bueno, que ya estuvo trabajando en la unidad de contratación centralizada, pues Yolanda, todo tuyo. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la presentación. Gracias también por la invitación de Redacción Médica y por poder asistir hoy en representación del Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y excusar la asistencia de mi directora que no ha podido venir. Antes de empezar con las ventajas e inconvenientes, sí que quería exponer al público un poco el modelo de adquisición centralizada que hacemos en Ingesa, porque nosotros, a raíz de la descentralización y de la delegación de las competencias en gestión sanitaria a los servicios de salud autonómicos, pues se generó una situación de atomización de los centros decisores, y esto generó una serie de variabilidad en las adquisiciones, y con el objetivo de lograr esa equidad y esa cohesión del Sistema Nacional de Salud surgió esta iniciativa de compras ya desde el 2012 y se ha ido incorporando a sucesivas leyes de contratos del sector público, y actualmente se recoge en la disposición adicional 27ª de la Ley de Contratos, donde se establece la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad declare de adquisición centralizada determinados medicamentos, productos y servicios sanitarios.
En esa misma disposición se establece en su apartado tercero la posibilidad de que esta competencia se encomiende al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y es por eso que nosotros desarrollamos esa adquisición centralizada que, según se ha desarrollado normativamente a través de una orden de sanidad, que ahora mismo es la 682/2021, establece en sus anexos una serie de medicamentos, productos y servicios sanitarios que pueden ser de adquisición centralizada por parte del INGESA a través de una figura en concreto que es el acuerdo marco. Porque la ley de contratos, al final, cuando establece las formas en su artículo 218, dice: para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos, las administraciones públicas pueden concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos o centralizar la contratación. En el caso de INGESA, se hace a través de la figura del acuerdo marco. En este sentido, cuando hablamos de racionalizar, ya estamos teniendo una acepción positiva y una serie de ventajas que van inherentes al concepto de racionalizar, porque tenía aquí la definición que racionalizar es organizar la producción o el trabajo de tal manera que se incrementen los rendimientos o se disminuyan los costos con el menor esfuerzo posible. Al final, ya, si estamos hablando de una técnica de racionalización y de optimizar la contratación, ya estamos hablando de ventajas. En este sentido, la racionalización lo que hace es establecer una serie de criterios comunes que se fijan de antemano y que son los que van a regir todos los contratos de adjudicación que se realicen posteriormente. En este sentido, y ya metiéndonos más en concreto en las ventajas que hay de la racionalización, podemos aplicar ese concepto, por un lado, al proceso de contratación en sí mismo, y en este sentido tenemos una agregación de la demanda y una ordenación de la misma, y por otro lado, la agilización de los procesos de compra posteriores. Es verdad que podemos poner como inconveniente que se dilata más el proceso de compra a nivel centralizado, porque la figura del acuerdo marco requiere de trámites pues superiores, por lo menos en INGESA muchas veces, al superar el valor estimado de los acuerdos marco, más de 12 millones de euros, supone requerir la autorización del Consejo de Ministros, y eso, pues, la tramitación se va dilatando. Aparte de que es verdad que para coordinarnos con todas las comunidades autónomas, los servicios de salud, qué producto queremos, pues requiere una planificación y un consenso que tarda un poco de tiempo, pero luego sí que se agiliza mucho el proceso de compra posterior por los servicios de salud autonómicos. Luego tenemos la parte de la racionalización aplicada al suministro concreto que adquirimos, y en este sentido, gracias a la figura del acuerdo marco, lo que hacemos es estandarizar las condiciones y las características de los productos y establecemos unos requisitos mínimos de calidad. Y esto es lo que consigue, lo que redunda es en una equidad para todo el Sistema Nacional de Salud, porque se consigue que el mismo producto, el mismo medicamento, con unas características de calidad ya previamente consensuadas y mínimas, sea accesible para cualquier paciente en cualquier punto del territorio nacional. Y por otro lado, también en cuanto al suministro contratado y por el formato que tenemos nosotros de acuerdo marco, lo que hacemos es, la primera fase que hace INGESA es homologar una serie de medicamentos y productos que son de uso común en todo el Sistema Nacional de Salud y fijar unos precios. Entonces, lo que creamos, digamos, es una especie de catálogo en el que, en una segunda fase, ya son las comunidades autónomas las que, a través de los servicios de salud, de las centrales de compras o de los hospitales, las que pueden seleccionar aquel medicamento o producto sanitario que mejor se adecúa a sus necesidades, ya sea por razones clínicas, técnicas, funcionales, con lo cual permite que se adapte perfectamente ese producto o medicamento. Y finalmente también, en ese proceso de racionalización, tenemos afectadas los recursos que empleamos, y en este punto pues tenemos uno muy conocido por todos, que es una mejora en el precio, porque al final la agregación de la demanda genera economías de escala y esto redunda en precios más competitivos que pues, sirven para una mejor gestión de los recursos públicos y un mayor ahorro. Pero no hay que quedarse solo en el aspecto económico. Yo creo que también hay un ahorro muy importante en los costes administrativos. Y en este caso creo que tanto para la Administración como para las propias empresas hay una reducción en cuanto a la documentación que tienen que presentar, a los procedimientos que tienen que estar pendientes de documentación y bueno, yo creo que ventajas he expuesto unas cuantas,
Inconvenientes se me ocurren menos. También puedo decir alguno y a lo mejor, por decir uno y ya cedo la palabra, quizás el cierre del mercado durante la vigencia del acuerdo marco. Es verdad que ahí pues, no se pueden introducir nuevas empresas, no funciona como un sistema dinámico de adquisición que permite la incorporación de otras empresas, pero normalmente, por lo menos en Ingesa, sí que no las hacemos de un periodo excesivamente amplio. Normalmente estamos haciendo de 2 años, prorrogable por uno más. Entonces, por decir un inconveniente, pues ese. Muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias por la claridad en la exposición y, claro, no me extraña porque trabajas directamente en ello. Bueno, Carmen, cuéntanos tu opinión sobre ventajas, inconvenientes. ¿Qué tal? En primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias. A la Reacción Médica, un cordial saludo para todos los que estáis en esa mesa. Y yo, pues bueno, desde la lejanía intentaré tener toda la cercanía posible en esta mesa. Evidentemente, lo que ha dicho Yolanda lo suscribo 100%. Yo creo que la compra centralizada desde el Sistema Nacional de Salud es una capa de gestión del aprovisionamiento, una capa por encima de todas las actividades de aprovisionamiento, de compra, de adquisición, de contratación que hacemos desde las comunidades autónomas. Yo creo que es un modelo de contratación que tiene que tener su existencia, pero probablemente sea complementario a otros modelos que tienen que coexistir también para hacer una contratación y una adquisición de bienes y servicios pues, adaptable a las necesidades, ¿no? Los que hemos estado en la asistencia también conocemos que hay situaciones, dada la complejidad de la prestación sanitaria a la que atendemos, pues hay situaciones que son más urgentes, necesitan más adaptabilidad a las cuestiones más locales, incluso a las necesidades precisas y en cada momento de los pacientes. Y al final estamos hablando de una compra de salud. Entonces, en sentido amplio, creo que tiene que tener cabida muchos modelos, o al menos varios modelos, ¿no? Para dar respuesta a las necesidades. Creo que una de las principales ventajas que tiene la compra centralizada es, en mi opinión, es un sistema de cohesión. Un sistema de cohesión es una herramienta de cohesión en nuestro gran sistema nacional de salud que se conforma como un ranking de 17 piezas, ¿no? Y en este sentido, yo, preparando esta, recordaba como un gran ejemplo de cohesión, de compra centralizada, de buenos resultados y de una buena práctica, el Plan Invera. Plan Invera, seguro que todos los presentes lo conocen, lo recuerdan, fue un gran ejemplo de compra centralizada que permitió a todas las comunidades autónomas, desde esta capa central de cohesión, aprovisionarse con un pool de 847 equipos, pero casi textualmente de 847 equipos de alta tecnología, que nos permitió pues, una equidad, como decía Yolanda, consolidada en el acceso a la alta tecnología. Fue un ejemplo también de cómo la compra centralizada puede tener también muchas más dimensiones, porque se trabajó de una manera coordinada, consensuada. Creo que estos son también ventajas, ¿no? Para la pregunta que nos hacía el moderador. Son ventajas el poder diseñar esta compra con las necesidades de las comunidades, con indicadores de producción de resultados, de seguimiento mediante formación, con tecnología de la información que afecta a todo el territorio nacional. Permitió además elevar 27% la tasa media de densidad de equipos de alta tecnología por cada 100.000 habitantes de manera equitativa en todo nuestro sistema nacional de salud. Para todo el sistema nacional de salud redujo obsolescencia, permitió diseñar la estructura y la estrategia de los equipos de alta tecnología y situó al Sistema Nacional de Salud español en la media de mundo. Yo creo que un poco el ejemplo del INVEA lo quería traer a colación de cómo no solo la compra per se, con un procedimiento de adquisición, es una ventaja en sí misma, sino todo lo que la puede rodear, que realmente nos sirva para todo el mundo.
Quería recordar también un poco, en cuanto a la compra hospitalaria, una introducción a esta jornada, el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla y León hacía referencia a su crecimiento. Nos decía recientemente un informe de AIREF del año 2020 sobre el año 2019 cómo la compra de medicamentos hospitalarios solamente era de un 68%, o sea, que el 68% de la compra hospitalaria era no normal. Y esto lo ponía como un reto a avanzar en él. Yo creo que la compra centralizada puede ser un buen instrumento para mejorar ese indicador de compra no normalizada, porque además lo explicaba perfectamente el informe de la IREF. Se trata de una compra no normalizada, siempre es una compra jurídicamente instrumental. Y por último también, como ventaja, que es verdad que Yolanda las ha resaltado, los mejores precios. Una economía de escala en la compra centralizada permitirá siempre una compra eficiente, que es nuestro objetivo. Es también la compra centralizada una compra más transparente, en el sentido que nos afecta, como digo, una capa por encima y puede complementar la transparencia que tenemos las comunidades autónomas desde los departamentos de compra centralizada técnica también, pero esa capa por encima otorga una transparencia muy necesaria y entiendo que también tiene que dar estabilidad a las empresas, ¿no? Esa transparencia siempre se asocia a que las empresas van a trabajar de modo más estable. También creo que colabora a la estandarización de las necesidades, de los indicadores. Cuando uno planea una compra en este nivel para todo el Sistema Nacional de Salud, es un ejercicio de responsabilidad imprescindible. Esa estandarización conduce a una disminución de la variabilidad y, por tanto, la disminución de la variabilidad siempre se asocia a un aumento de la calidad. Por tanto, la estandarización, disminución de la variabilidad y aumento de la calidad como consecuencia. Los inconvenientes me pasa como a Yolanda. Más bien hablaría de retos, ¿no? Hablaría de retos, de áreas de mejora. Los plazos de tramitación siempre son un hándicap cuando tratamos de aspectos tan sensibles como la asistencia. También la adaptabilidad en determinados momentos. Bueno, pues como decía al principio, tiene que complementarse con medidas más locales, más de la comunidad autónoma e incluso más de centros en concreto, ¿no? Centros que pueden tener necesidades muy específicas, centros de referencia de enfermedades concretas, etcétera. Tienen que tener más capacidad de adaptabilidad la compra para el los procesos pueden ser largos. Esto siempre es algo que, bueno, podemos verlo más adelante como un área de mejora y que no suponga nunca un freno a la contratación en este nivel, no suponga un freno a la adaptabilidad local, ¿no? Y pueda ser bien contratada por ellos. Pero en realidad, inconvenientes, la palabra la veo más adecuada, área de mejora. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias por tu aportación, por tu valiosa opinión y, como tú decías, aunque no estás aquí, sí que te sentimos, por supuesto, que muy cerca. Don Jesús, adelante. Muy bien. Bueno, pues nada, primero buenas tardes. Gracias, por supuesto, a la organización del 14 Encuentro Global de Redacción Médica, y que ya son unos cuantos encuentros, y es de agradecer que estemos aquí, habéis hecho la invitación, y en temas, pues bueno, a veces áridos, menos áridos. Este tema no es moco de pavo, pero sobre todo agradezco que hayáis tenido en cuenta que esté presente el órgano que se encarga, la institución de la centralización, que es Ingesa. Es muy importante. Si aquí tuviéramos varios ponentes y no estuviera Ingesa, no tendría mucho sentido hablar de esto, porque nos faltaría el foco común, ¿no? Y yo agradezco de verdad la presencia, porque es ella la que lleva bastante tiempo esta institución, las personas que la componen haciendo esto. Bueno, pues yo, en lo referente, digo yo, en lo que sentimos en la comunidad autónoma, en lo referente a las ventajas,
yo lo voy a sintetizar mucho, todo lo que pueda. Las ventajas que voy a sintetizar de forma epigrafiada son pocas, son menos que los inconvenientes. Pero, sin embargo, los inconvenientes tienen menos peso que las ventajas. No sé si se me entiende. Lo veremos enseguida. Es decir, primero diría la ventaja del ahorro de coste. Eso es fundamental. Y más en una escalada como la que estamos, en que se van incrementando cada vez más los precios. Eso no tenemos más que preguntarle desde el Ministerio de Hacienda, a cuál Consejería de Hacienda, cómo está el tema del precio en medicamentos y tecnología sanitaria. Es lo que más se está innovando y lo que más se está creciendo en cuanto a coste. Por poner un ejemplo, sí es importante esta centralización, que debido a ella, el ejemplo lo tenemos en un acuerdo que se hizo, en estos acuerdos marco, en biosimilares, que hubo un ahorro de 178 millones de euros por hacer la compra centralizada. O sea que eso, los datos hablan por sí solos, y que aquí nos hemos encontrado un economista, una farmacéutica y un médico. Pero los datos son los que son. En segundo lugar, estoy hablando ahora de las ventajas. Respecto a la homogeneización, ¿qué quiere decir? Estos productos, al estar estandarizados, como ha comentado Mari Carmen, esta estandarización hace que los productos sean similares en todo aquello que vayamos a llevar a las comunidades autónomas, y podemos tener esa homogeneización, ayuda a que tengamos productos de similar calidad, de similares condiciones de compra, abastecimiento y demás. Luego, lo referente a la eficiencia administrativa. El hacer estos concursos centralizados evita que cada administración autonómica, cuidado, que a lo mejor no se ha comentado, que no solo es autonómica, hay instituciones del Estado que también entran en estas, como son defensa, en unas instituciones que entran también a colaborar o a coordinar esta compra centralizada. Pues si no fuera así, esta eficiencia no sería suficiente, porque se nos dispararía de alguna forma esta equivalencia que tiene el realizar una compra centralizada. Por lo tanto, administrativamente le da un respiro a las propias comunidades autónomas. Menos licitaciones, contrataciones, se sujetan a las cláusulas y a todos aquellos que se ha contratado ya previamente con los proveedores, ¿no? Y luego, en cuanto a transparencia, está claro, y también se ha comentado, esta centralización en cuanto a los criterios, precios, procedimientos, ya lo ha comentado también Yolanda, coincidimos en que es una gran ventaja. ¿Y qué veríamos en la parte de los inconvenientes? Por eso digo que los inconvenientes, hay uno muy importante que va a salir a lo largo de lo que nos va a ir preguntando el moderador, por lo menos por mi parte. Uno de los inconvenientes es que en esta adherencias o no, en esta acudir a la compra centralizada, por parte de las comunidades autónomas está prevista la voluntariedad. Al haber voluntariedad de unas comunidades que lo hacen porque les viene bien y otras por sus condiciones del tipo que sea, o requisitos o circunstancias especiales, no se adhieren, esto hace que no haya, en este sentido, no sea una ventaja en cuanto, que lo veremos luego, en cuanto a la equidad. Ya no va a ser igual. Es decir, va a haber unas comunidades con unos productos que se han obtenido y otros que lo han adquirido una compra, a lo mejor de forma diferenciada. Entonces sería un inconveniente. La voluntariedad, que quiere decir que son cosas, como ha dicho antes también Mari Carmen, que pueden ser objetos de mejora, ¿verdad? Luego estaría otro inconveniente, sería la rigidez de estos acuerdos marcos. Claro, marcan una serie de precios, una serie de condiciones que tienen sus ventajas, pero también pueden ser rígidos en cuanto a la capacidad de negociación de ciertos productos, y hablamos no solo de medicamentos, sino de tecnología. Pues hoy a lo mejor una comunidad tiene una habilidad especial para negociar luego esto. Esto es como cualquier negociante. El negocio existe desde que el hombre intercambió la piedra con el cáñamo. Entonces, esto puede ser también un inconveniente. Insisto, que no son de mucho peso, pero son varios, ¿no? Luego podríamos tener la demora en las tramitaciones, que también lo ha comentado Yolanda, creo, y es que, claro, estos procesos centralizados también lentecen que el producto, el producto sanitario, el medicamento
o este aparato y tal, esté ya en manos de los consumidores, a los que tiene que ir dirigido, que serían centros sanitarios, los pacientes, etc. Fíjate, ya llevo 3 o 4 y quedan algunos más inconvenientes. Luego, el riesgo de desabastecimiento. Esto es una paradoja. Lo digo, pero no voy a extenderme más. Es una paradoja porque a nivel centralizado sí puede crear unas condiciones para evitar desabastecimiento, sin embargo, a su vez puede crear en ciertos productos algún desabastecimiento. Como está en la paradoja, vamos a darle un empate. En otro sentido, hay una pérdida de autonomía por la parte decisoria de las comunidades autónomas, que tienen, aunque el producto y el medicamento es una de las cuestiones sanitarias más centralizadas del sistema sanitario, así venía fijado en las propias transferencias y en la propia Constitución, en la propia Ley General de Sanidad, perdón. Entonces, dentro de esa no descentralización, pero si tú tienes cierta autonomía para gestionar unos servicios sanitarios en una comunidad, pero pierde cierta autonomía en una herramienta, un instrumento válido también para esa comunidad, pues lógicamente ahí se produce también un poco otro dislate, ¿no? Ese, vuelvo a decir, también es una pérdida menor, ¿vale? Luego, la dependencia del mercado. La dependencia del mercado es porque si se va a precios bajos puede haber una pérdida de ciertos proveedores que se sienten desplazados en esta competencia. Y es otro factor que conviene tener en cuenta. Y por último, los efectos sobre la competencia. Pues los criterios, ya te digo, favorecen a unos más que a otros. Los precios bajos, como luego me consta que el moderador nos va a preguntar algo más, aparte del precio, no podemos basarnos solo en los precios, sino en otras cualidades, en otras características de calidad sobre los productos que vamos a comprar. Y yo creo que esto es todo. Me he extendido mucho en el inconveniente. Gracias. Muchas gracias. Venga, vamos ya centrando el tema. Ya vosotros estáis pensando en qué preguntas vais a hacer, que ya os estoy viendo tomar notas. Y vamos a seguir. Ahora quería, por parte de los ponentes, que las respuestas fueran más cortas, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre digo que acordaros que la respuesta tiene que ser más corta que la pregunta. Yo voy a hacer la pregunta, pero vosotros vais a responder en menos tiempo del que yo haga la pregunta. Dicho esto, acordaros que yo al principio decía que uno de los retos que hay que tener en la cabeza cuando uno está delante de la innovación es la equidad, ¿no? ¿Cómo consigo que esto llegue a todo el mundo? Y el otro, la sostenibilidad. Es decir, ¿cómo puedo hacer que esto no dañe el resto del sistema y cómo puedo pues trabajar en eficiencia, ¿no? Dicho esto, quería que os centrarais en estos dos aspectos y, partiendo de la base, que nuestro sistema sanitario vaya por delante y vaya con mucha diferencia al mejor del mundo mundial. Y lo digo convencido, lo digo absolutamente convencido, porque he tenido la suerte, en todos mis años que llevo trabajando en gestión, de conocer la realidad asistencial de muchos países en el mundo. Y me quedo con España 1000 por 1000. Sabéis que aquí el sistema sanitario es gratuito, de altísima calidad y universalidad, que son temas absolutamente importantes para el bienestar social y pilares fundamentales de lo que es nuestro país. Pero lo que realmente le hace único es la descentralización de la gestión que fuera transferida desde el Gobierno central a 17 comunidades autónomas. Luego tenemos el mejor sistema sanitario, pero gestionado con autonomía de gestión en 17 comunidades autónomas diferentes. Y esta es la situación real de nuestro magnífico sistema sanitario, pero claro, esto también puede crear diferencias entre diferentes comunidades. Entonces, ¿cómo veis vosotros el tema de la innovación, teniendo en cuenta las 17 comunidades y la incorporación de la innovación en cuanto a equidad y eficiencia? Y ahora vamos a hacer el turno al revés. Va a empezar Jesús. Bien. Aquí, como queremos que seamos muy breves,
yo insisto que si vamos a hablar de equidad, la equidad pierde puntos por la voluntariedad que hemos dicho antes de adherirse las comunidades autónomas a nivel centralizado, porque va a producirse una variabilidad en la compra. Esa variabilidad va a producir que en ciertas comunidades autónomas hay unos productos que sí se han hecho en aquellas que están centralizados los productos, pueden venir tal, y en otras no. Eso el usuario no es ni culpable ni consciente de eso que ocurre, de esa falta de equidad. Esa equidad, por eso digo, la cifro esquemáticamente en la voluntariedad. Con esto que estoy diciendo es por si algún día hay que hacer algún cambio para que haya, luego lo pondremos al final, soluciones que también se plantean. Y respecto a la eficiencia, tenemos que decir que cualquier procedimiento centralizado siempre va a ser más eficiente que el completamente descentralizado. Eso sería un poco la cuestión. Perfecto. Y una opción que sería una posible solución sería crear un fondo único y común para que todas las comunidades autónomas, partiendo de ese fondo, pudieran tener el acceso a los medicamentos para toda la población en las mismas condiciones. Carmen, tu turno. Bueno, precisamente la compra centralizada puede ayudar precisamente a dar un paso más en equidades en el acceso. La incorporación de tecnología, de medicamentos, de innovación, de oferta comercial, en definitiva, de grandes ofertas de productos, de bienes, de servicios que vienen de la investigación, que vienen del talento, que vienen del conocimiento de los investigadores que lo ponen al servicio de la ciudadanía, de los pacientes y de la sociedad en su conjunto, tiene unos tiempos que tienen los análisis, tienen unos criterios de incorporación y tienen un calado hasta que llega en toda esa cadena de valor que hay en la asistencia sanitaria, hasta que llega a su punto final, que es el paciente adecuado, en el momento adecuado, a las dosis adecuadas y en la patología adecuada. Es decir, que es un complejo proceso largo en el que además, afortunadamente, disponemos de muchas alternativas terapéuticas muy innovadoras. La innovación es un gran motor. Nuestro Sistema Nacional de Salud, y creo, Jorge, que tú lo decías, es un ejemplo en otros sistemas sanitarios porque es gratuito, para actividades de pago o proceso, ¿no? Es gratuito, es en igualdad y es para todos, pero tiene unos tiempos en los que se trabaja la incorporación. ¿Esto es inequidad? No siempre. A veces es variabilidad, a veces es posicionamiento con respecto a otras tecnologías o a otros procedimientos que también tienen su valor y se priorizan. Si no se priorizan desde comisiones, se priorizan por los propios profesionales. Es decir, que hay un calado y un tiempo de implementar la innovación en general, tecnológica, farmacológica, etc. Y ese aprovisionamiento a través de la compra pública creo que beneficia a ese objetivo común del acceso equitativo para todos igual y en tiempo. Muchas gracias. Yolanda, ¿tu opinión? Bueno, yo es que desde el punto de vista estatal no puedo decir otra cosa que una adquisición centralizada de ámbito nacional siempre va a redundar en una mayor equidad y una mayor eficiencia para todo el Sistema Nacional de Salud. Creo que es bueno para todos en cuanto al acceso a las últimas tecnologías, que muchas veces a lo mejor son equipos también de unos precios más caros, evidentemente, y a lo mejor una compra agregada ayuda a poder que comunidades autónomas más pequeñas a lo mejor pues puedan llegar a esa tecnología que de otra manera les sería más difícil por los altos precios que tienen, y evidentemente la equidad para todos, el poder acceder a esos medicamentos y esos productos. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra precisión, concreción, y vamos a seguir avanzando.
Ya sabéis que en todo proceso de contratación, todo proceso de compra, pues desde hace unos años estamos hablando de la compra basada en valor, ¿no? Entonces, os voy a pedir un indicador que sea diferente al precio. Algo que podemos ponderar y valorar en una compra, pero que no sea el precio. Venga, empezamos por Carmen. ¿Qué ponderarías tú que no fuera precio para tener en cuenta a la hora de la licitación, adjudicación y todo el proceso de contratación? Bueno, no quiero ser simple en esto, pero efectivamente tiene que haber muchas cuestiones que tengan que tener, no sé si el mismo, pero mucho peso, casi tanto como el precio. Y efectivamente es el valor, no quiero banalizar la palabra, pero no se trata de comprar un producto, se trata de comprar un servicio, se trata de comprar un proceso y se trata de poder medir con indicadores el impacto real que tiene esa compra, esa incorporación en la cartera pública, esa puesta a disposición de los ciudadanos, de los pacientes, de un bien, tiene que tener un indicador de resultados. Perfecto, indicador de resultados. Y esto tiene que estar en los pliegos. Sí. Absolutamente de acuerdo contigo. Yolanda. Bueno, yo no quería decir tampoco uno solo, pero bueno. Nosotros, por lo menos, sí que es verdad que en el último acuerdo marco de biológicos con biosimilares ya hemos introducido criterios de adjudicación cualitativos en el que se valora pues, la innovación, aspectos de carácter medioambiental, la seguridad del paciente, todo eso pues, para ponderarlo más allá de lo que es el precio. Pero quería también decir que en tecnología sanitaria creo que también puede aportar valor al producto, más allá del suministro del equipo, pues el mantenimiento de los mismos, otras opciones de financiación incluso que permitan pues, un arrendamiento con o sin opción de compra, que permita a lo mejor introducir esas mejoras tecnológicas que a veces es más difícil introducir una vez está cerrado, pues con una sustitución del equipo que permita una mayor pues, seguridad para el paciente, para el profesional y que incorpore una mejora. Muy bien. Jesús. Bueno, pues yo, aparte de lo que han comentado mis compañeras de mesa, que efectivamente es así, yo voy a añadir el valor terapéutico añadido y los resultados en salud. Y voy a poner un ejemplo. El ejemplo que se está utilizando, conoceréis todo lo que estáis aquí, los CAR-T, tanto los académicos como los comerciales, cuando se contrata este medicamento biológico, este medicamento que prácticamente es del propio paciente, pero prefabricado después, y se introduce, se le da un tiempo a la empresa suministradora para que según los resultados en salud, en el tiempo en que hayan mejoras, fallecimientos, etcétera, revierta o no el precio. Entonces, en esa experiencia, lo digo un poco porque esto era un coste muy alto, y entonces tenía que valorarse porque si toda esta experimentación no resulta, tú no puedes dar un dinero gastado sin resultado alguno. No es el único, hay más, ¿no? Pero en este caso concreto los resultados en salud son importantes. No se puede aplicar a todas las compras ni a todos los productos y tecnologías, pero este es un ejemplo concreto que se puede aplicar en otro. Y luego diría que sería la sostenibilidad y la calidad del producto, aparte de la seguridad que afronta todo esto. Y muy importante que no se nos olvide controlar y evitar el desabastecimiento. Muy bien. Pues ya han quedado bastantes puntos claros, además del precio, que desde luego aportan valor a la compra y que tenemos que tener todos muy presentes. Estamos en sanidad, y en sanidad hay un concepto que está clarísimo, que es, aunque tú pienses que lo tienes todo bien y que está todo ok, por principio todo es susceptible a mejorar, siempre, siempre. Y esto también es algo que tenemos que tener muy presente. La mejora en sanidad es algo que es continua y constante. Si pensamos que esto ya está bien y nos olvidamos de ello, te has quedado atrás. Y dicho esto, ¿qué apuntaríais como posible mejora a este proceso de que estamos hablando de compra centralizada? Entonces, aquí sí que por el tiempo que queda, si decís uno ya lo sumamos
y serían 3. Yolanda. Pues yo voy a aprovechar para traer a colación el inconveniente que ha apuntado antes Jesús de la compra centralizada a la voluntariedad. Pues yo diría que un buen punto a elegir sería que el acuerdo marco de ámbito estatal fuera de adhesión obligatoria en aquellos medicamentos y productos sanitarios que sacáramos. Venga. Yo me quedo un poco así porque 17 comunidades autónomas que se obligan. Sí, estoy de acuerdo contigo en el concepto, porque tú tienes clarísimas las ventajas de la compra centralizada. Sí. Y tú dices, si esto está clarísimo, que esto es bueno, pues que sea bueno para todos. Sí. Pero yo creo que esto hay que llegar por el convencimiento y no por la obligación. Sí. Pero bueno, que espera, que yo soy el moderador, que no. Vamos a seguir moviendo esto. No, pero que me parece muy buena idea. Muy buena idea, pero que a mí, como representante de una comunidad autónoma que he sido durante muchísimos años, el tema de las obligatoriedades me chirrían un poquillo. Es en una pequeña parcela ya. A nivel estatal no podemos llegar a todo, siempre va a quedar parcelas para todos. Me gusta más lo voluntario. Jesús. Bueno, pues yo para buscar ese término medio, porque a las comunidades autónomas le pasa como aquel que le pone una multa al policía local o el gorrilla, que no le hace ninguna gracia, aunque piense que podía haber mejorado su actitud. Yo diría que si realizamos la participación y coordinación para adherirse a estos procesos centralizados, ¿y cómo sería eso? Pues contando previamente con las comunidades autónomas, es la planificación antes de la compra. Probablemente en muchas comunidades sería un convencimiento, sería prácticamente una aclaración, una coordinación real, porque cuando aplicamos los decretos y las normativas somos tan rígidos que unos pasan aquí y otros se quedan aquí. Sin embargo, con esta participación, entonces a lo mejor es una llamada a decir, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a contar con todas las comunidades, vamos a planificar, tenemos esta necesidad, esta compra. ¿Qué os parece? Cuando tú participas, tú compras, tú te adhieres. No sé si me explico. Sí, perfecto. Carmen. Sí, me gustan estas reflexiones previas que he oído de Yolanda, de Jesús, y yo insisto en ellas. Creo que esa coordinación, esa manera coordinada de analizar situaciones que puedan beneficiarnos a todos en conjunto, en esa capa por encima de un sistema nacional de salud en el que hay una obligación también de cohesión, de coordinación, nos puede ayudar mucho si compartimos necesidades comunes y qué manera de trabajar tenemos para mejorarla. Y aquí vuelvo a referirme al inicio de mi nota sobre el plan INVEAP, ¿no? Y aunque esto lo digo por convencimiento a partir de lo que ha dicho Yolanda y Jesús, pero lo que yo iba a apuntar en este punto, cuando has comentado qué medida única elegiríamos, pues yo estaba pensando sobre todo en simplificar el procedimiento administrativo en todo lo que podamos, porque eso nos va a ayudar. Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 3 ponentes porque habéis sido claros, concisos, precisos, y que ahora quedan unos minutillos para que vosotros podáis participar. Seguro que va a haber un micrófono volando por la sala, porque esto está perfectamente organizado. Ahí estoy viendo el micrófono y entonces no tenéis más que, a modo tradicional, hacer una seña, levantar la mano o algo así y ya el micrófono va a donde la mano se levanta. Hola, buenas tardes. Perdona, ¿os presentáis para que todo el mundo sepa? Yo soy Nieves Martín Sobrino, soy la directora técnica de farmacia de Castilla y León y, bueno, de tecnología quizá no estoy tan en el día a día, pero de medicamentos, pues la verdad es que sí tenemos cierta experiencia. Y me ha gustado la mesa, yo creo que tiene cuestiones interesantes de la compra centralizada, en la cual seguramente sí se puede avanzar más, pero a mí me parece que hay cuestiones muy importantes por resolver y que a lo mejor, como vosotros lo habéis estudiado y habéis revisado este tema, a lo mejor tenéis alguna propuesta para ver cómo se puede abordar la compra centralizada en las cuestiones tan complejas como son los sistemas de compra de financiación especial
de los nuevos medicamentos, de lo que es la nueva innovación o de la innovación, ya sean medicamentos de terapias avanzadas, como se ha comentado, o ya sea pagos por resultados o compra por pagos diferenciados por volumen o techos de gasto. Todo ese tipo de cuestiones en un pliego de prescripciones técnicas, por lo menos nosotros cuando nos lo hemos planteado, es sumamente complejo y sumamente difícil abordarlo. Entonces, en todas estas situaciones estamos en una posición un poco complicada para cumplir con la Ley de Contratos del Estado, que no se ajusta de forma muy realista a toda esta innovación que hay en la financiación pública de medicamentos. Y luego hay otra cuestión también en la financiación de medicamentos que creo que es importante considerar, y es que en los medicamentos innovadores sus precios se fijan en la Comisión Interministerial de Precios. Las compras centralizadas aportan pocas ventajas económicas si cumples la ley de contratos, pero pocas ventajas económicas. Yo creo que la simplificación que se planteaba en el borrador de ley del medicamento nos vendría bien a todos, pero no sé qué opináis. Venga, ¿la pregunta va dirigida a la mesa en general o a alguien específico? Venga, perfecto. Pues como equipo de mesa, ¿quién quiere contestar esto? Yo le diría muy brevemente sobre lo que ha preguntado al principio, que lo que has comentado es precisamente facilitar la simplificación administrativa. Eso sí que lo hace la actividad o el procedimiento centralizado. La facilita mucho para todos esos pliegos de prescripciones porque aúna toda una serie de características. Ahora bien, el inconveniente que veo para la novedad de los medicamentos, para la innovación, la Comisión Interministerial de Precios, es la demora. España es el país de Europa que más tarda en autorizar y financiar medicamentos. Yo llevo las enfermedades raras en Murcia y tenemos ahí un problema siempre con las asociaciones, que son las que nos lo recuerdan, y es esa demora que hay en el tiempo. Eso sí que se produce una lentitud. Claro que muchas veces hay que hacerlo de esta manera porque cada comunidad autónoma ahí sí que hay discrepancia en cuanto a esta financiación. Pero sobre todo la simplificación, yo sí creo en la centralización de los medicamentos. Dejo muy bien. Opiniones. ¿Alguna pregunta más en la sala? Una mano levantada. Buenas tardes, soy Ricardo López de Sanitaria 2000. Quería primero agradeceros a los integrantes de la mesa por la exposición que habéis realizado y quiero hacer una pregunta, no sé si es políticamente correcto. ¿Varía mucho la adhesión o la adherencia a esas compras centralizadas en función de si el gobierno central es de un signo y las comunidades son de otro, o eso no se mira en una situación de este tipo? Me gustaría que comentara tanto el Ministerio como las comunidades, que además aquí tenemos representadas del PSOE y del PP. Y me gustaría hacer una pregunta al moderador. Si cambia la perspectiva desde los servicios centrales del Sergas a un hospital, todo esto de la compra centralizada. Al moderador no se le hacen preguntas. Esos son muchas que sí. Venga, vamos a contestar primero lo primero. Sí, en cierto modo las cuestiones políticas afectan a la adhesión, pero es verdad que ahora mismo nosotros tenemos adheridos a los acuerdos marco a comunidades del PP o del PSOE con independencia política. Pero en algunas comunidades sí que les cuesta adherirse. Ya no sé si también por cuestión política o por cuestión, más que política, no sé si de la propia gestión, de cómo tiene organizada la gestión la comunidad autónoma o el servicio de salud en concreto. Si tiene una central de compras propia y a lo mejor prefieren canalizarlo a través de su propia central de compras y no quieren ir con la estatal. Esa es mi percepción. Sí, yo diría eso, sí, es cierto. No hay, nosotros estamos adheridos desde Murcia, en la mayor parte con la centralización de compras, ¿no? Porque además es más cómodo, más simplificado, evitamos procedimientos farragosos administrativos. Y en lo que se refiere a lo que decías de la compra entre el Servicio Central Autonómico y los hospitales con la central de compra, a veces, en algunos casos concretos, sí se produce una disintonía, pero eso ya depende de la organización interna. Si se tiene bien organizado dentro de la comunidad, evitamos que se puedan hacer compras dispares de hospitales y
y que se vaya esto. Ahora mismo lo que pasa es que estamos en un punto donde la innovación farmacológica, biológica y de tecnológica es tan tremenda que hay un poco de desesperación. Nosotros tenemos una presión tremenda con las asociaciones de pacientes, personas que han oído, que han leído. Todo el mundo entra ahí en Google que hay tal medicamento y tal. Ahora se están hablando del Alzheimer, que en Estados Unidos lo prohibieron, etc. Todo esto produce una especie de aceleración que no permite mirar con reflexión muchas veces las compras. Carmen. Yo, en mi opinión, creo que los ciudadanos en general pueden estar muy tranquilos de que sobre todo hablo desde el punto de vista del aprovisionamiento y de la gestión en los distintos niveles del Sistema Nacional de Salud, desde el asistencial hasta la Comisión Permanente de Farmacia, a la que pertenezco desde hace años, pueden estar convencidos de que se trabaja con los más altos estándares de responsabilidad, los más altos estándares técnicos para la toma de decisiones. Yo creo que eso es una máxima que se comparte desde todos los momentos, en todos los órganos administrativos en los que se trabaja sobre la gestión de bienes tan importantes para la calidad de vida de las personas, para mejorar su salud, y siempre he percibido que trabajamos de una manera coordinada y conjunta y por encima y en paralelo a las vicisitudes políticas que pueda haber. Se trabaja con grandes estándares. Yo ahora oía hace un rato a Nieves, representante de la Junta de Comunidades de Castilla y León, con una trayectoria larguísima. Probablemente por eso ha hecho esa pregunta tan técnica que yo creo que está por el momento sin poder contestar, sin poder resolver. Espero que Yolanda nos ayude a ello desde INGESA y también un poco en esa labor de coordinación que tienen desde el nivel central del Ministerio, podamos sentarnos y ver cómo poder dar respuesta a estas cuestiones que ha planteado tan oportunamente Nieves, porque no están solucionadas. Y precisamente creo que esa trayectoria a la que hago referencia avala que los ciudadanos pueden estar convencidos de que se trabaja con altísimos niveles de responsabilidad en la toma de decisiones en el mundo de la gestión del medicamento, de la incorporación a la cartera, de la fijación de su precio, de la fijación de su financiación, con altísima responsabilidad y sentido alto de las necesidades de las personas cuando enferman y cuando pretendemos que no enfermen. Ambas cosas. Muy bien. Pues yo, os contaría de la Comunidad Autónoma Gallega, lo que pasa es que he sido moderador, pero la Comunidad Autónoma Gallega no tiene cultura de adherirse a las compras centralizadas. Normalmente no nos adherimos nunca. ¿A que sí? Y bueno, porque es otra perspectiva, es otra visión. Creemos que podemos ser más ágiles. Creemos que en la negociación tú a tú con las casas comerciales se nos abren otras oportunidades y estamos convencidos que este modelo para nosotros como comunidad autónoma nos está yendo bien o muy bien. Sí que estuvimos en el INVEAT, pero luego pusimos 8 millones de euros más por encima de la cantidad que nos correspondía para realmente dar respuesta a las necesidades que teníamos, porque realmente los que sabemos las necesidades, cómo, cuándo, qué, somos los propios de la comunidad autónoma. Yo he tenido puestos de responsabilidad 7 años primero como director de todos los hospitales de Galicia y después otros 10 años como director general y yo creo que nos ha ido bastante bien, respetando muchísimo que esta fórmula sea lo que quieren y beneficioso para otras comunidades, pero nosotros, como somos comunidad autónoma, gestionamos autónomamente la sanidad y desde el hospital tengo la misma visión. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra participación. Muchísimas gracias a mis compañeros de mesa. Os habéis ajustado a los tiempos y enhorabuena a todos. Muchas gracias.